Buenas tardes. ¿Cómo están en esta tarde? A nuestros amigos que nos acompañan, para ustedes también buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo el tiempo que nos están viendo. Así que es increíble que la tecnología nos lleva muy lejos a donde personalmente nunca llegaremos, pero gracias a Dios que en nuestras manos esto se ha convertido en una bendición para mucha gente, ¿verdad? Así que qué bueno. Aprovecho para saludar a nuestros amigos que nos miran desde diferentes lugares. Alguien se conectó por ahí apenas, se llama Giovanni, no sé quién, dice que me conoce. No me acuerdo muy bien de él. Cabrera, muy bien. Bienvenido. Quizá más adelante vamos a vernos otra vez. No sé si estás en esta ciudad donde estamos o lejos, pero un saludo para ti. Usted pidió una oración especial para usted, así que al final de nuestro programa vamos a orar por usted y por cada uno de nuestros hermanos aquí quienes traen sus peticiones y por todos nuestros demás hermanos quienes se conectan con nosotros. Igual, pues si ustedes se animan a compartir sus motivos de oración, al final de nuestro programa siempre dedicamos un tiempecito para orar por todas las peticiones. Así que es un privilegio para nosotros orar por ustedes. Y de nuevo, gracias por acompañarnos en diferentes lugares, donde quiera que ustedes estén. Y a ustedes aquí también, bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado poder venir a adorarle una vez más en este lugar. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar antes de estudiar la palabra de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, gracias y muchas gracias por la vida que nos has prestado, por lo bueno que has sido con nosotros hasta en este momento. Nos has guardado, nos has dado salud, hemos venido caminando aquí para alabarte y glorificarte. Gracias por la libertad que tenemos para adorarte en este lugar, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das encontrarnos contigo en este lugar. Y a nuestros amigos también quienes nos acompañan vía internet, a donde quiera que se encuentren, esos lugares donde se encuentren sus hogares, sus carros, donde están yendo, se van manejando, en diferentes lugares donde se encuentren. Esos lugares se han convertido en casa de Dios y puerta del cielo, por supuesto, porque donde manifiestas tu presencia, oh Padre querido, esos lugares se convierten en lugares especiales. Así tu presencia se ha manifestado en nuestro medio, en este lugar, Señor, y gracias te damos por ello. Nos has bendecido grandemente, Señor, y por ello es que a mitad de la semana hemos venido para agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Y por supuesto, tenemos preocupaciones, tenemos luchas, necesidades. En algunos casos, algunos de nuestros hermanos están enfermos. Igual hemos venido para poner todas nuestras cargas en tus manos, Señor. Y gracias porque en ti tenemos esperanza y con confianza nos acercamos a ti, porque tú siempre nos ayudas, oh Padre querido. Por nuestros amigos, donde quiera que se encuentren, como por Giovanni Cabrera, tú bendígalo, oh Padre querido, donde está, que su pedido especial en su corazón sea atendido por ti, escuchado y respondido por ti, Señor, en esta hora. Así, al abrir tu palabra, de nuestra parte, estemos dispuestos a abrir la puerta de nuestro corazón para atesorar tus dichos en él y capacítanos también para ponerlo en la práctica. Acompáñenos pues y enséñanos tu palabra, danos comprensión, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. En la Biblia, como ustedes saben, mis queridos hermanos, hay tantos personajes, mujeres, hombres, gente rica, gente pobre, gente sabia, gente indocta. De todo hay en la Biblia. Y de cada personaje hay una historia. Y por algo es que se registraron en la Biblia. Algunos personajes
tienen unas historias bien largas, como en el caso de David y Saúl. Casi abarcan 4 libros, ¿se imaginan? Y otros personajes que apenas se mencionan en un texto, en la mitad de un texto, pero no por ello no tienen una historia importante que contar. Y en esta tarde vamos a aprender de otro personaje, un poquito desconocido porque casi no hablamos de él. Lo mencionamos cuando hablamos de David, porque estuvo muy cerca de David. Sin embargo, este personaje influyó mucho en el reinado de David, porque no fue cualquier persona. Pero abran sus Biblias conmigo en el libro de Samuel, en su segundo libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer el último versículo del capítulo. Segundo libro de Samuel 16, 23. Segundo libro de Samuel 16, 23. ¿Lo tenemos? Miren, de este personaje no se dice mucho, pero leamos a ver qué dice este texto sobre él. Dice así: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra ¿de quién? De Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Miren, hermanos, con este texto que hemos leído de este personaje es suficiente para conocer cómo era él. ¿Qué clase de persona haya sido él? Ahora, no fue cualquier persona. Fue un hombre, dice este texto, un hombre sabio, inteligente, que según su sabiduría podía predecir parte de los acontecimientos en el futuro, porque eso fue parte de lo que aprendí yo de su historia. Era un hombre preparado, pero no solamente por su preparación intelectual que se destaca en la Biblia este personaje, sino también, me imagino, por su conocimiento de Dios. Porque David, hermanos, fue un hombre que vivió cerca de Dios. Conocía bien a Dios. Desde pequeñito él ejerció fe y al relacionarse con este personaje, me imagino que Ahitofel llegó a conocer más a Dios. Así que se multiplicó su saber, se multiplicó su conocimiento y toda la nación lo apreciaba. Todo el equipo de consejeros de David ahí, todo el ejército de David, toda la gente quienes trabajaban cerca de él en su palacio, respetaban mucho a este personaje. Así que cuando éste hablaba, todo el mundo guardaba silencio. Todo el mundo tomaba su palabra como si hubiese venido ¿de dónde? De Dios. Wow. La historia de este personaje no es tan larga. De hecho, este es el único texto donde se menciona qué tipo de hombre fue él. Pero ahora, ustedes saben que para descifrar la historia de un personaje, ¿qué es lo que averiguamos primero? ¿De dónde nació? Y si no sabemos dónde nacieron, ¿qué averiguamos generalmente? El nombre. Porque el nombre
es muy significativo. En el pasado, todos los nombres tenían un significado y se relacionaba generalmente siempre con las características de la persona. Pero es curioso, ¿ustedes saben qué significa Ahitofel? ¿Alguna vez ustedes han escuchado qué significa ese nombre? ¿No? ¿Alguna idea? Bueno, vagamente, sin conocer su significado, yo pienso que ustedes pensarían que tiene un nombre muy positivo, ¿correcto? Porque fue un hombre sabio. Sin embargo, no. Ahitofel significa hermano de la ruina o hermano de necedad. Ahora, la grande pregunta es, ¿por qué le pondrían nombre a este personaje de hermano de ruina si fue un hombre sabio? Bueno, generalmente cuando predicamos dejamos la parte de final, cómo terminó el personaje, por último, ¿verdad? Pero esta vez haré una excepción. Hoy iremos directamente para saber cómo terminó, porque lo que me interesa compartir con ustedes no tanto cómo terminó, sino el proceso de cómo llegó allá. Esto es interesante. ¿Alguna vez ustedes han visto algunas películas asiáticas o orientales? ¿Qué es lo que notan ustedes en esas películas? Todas las películas se escriben como una historia con un final, ¿correcto? Si ustedes ven una película asiática, van a notar algo extraño, algo raro. Yo una vez me llamó la atención y nos pusimos con mi esposa a ver una película de allá, de Oriente. Al principio todo era bonito, la historia de un jovencito que sufría mucho, era huérfano, en fin, de repente lo adoptaron y iba por aquí, por allá. Pero nosotros esperábamos cómo iba a terminar. Resulta de que el fin, de repente pues la película se acabó. Pero no mostraron el final, cómo terminó. Qué raro, dije, nunca había visto una película así. Pero después tuve la curiosidad de ver la historia de otro personaje. Y de repente noté que terminó igual. No escriben la parte final cómo terminó la historia. ¿Saben por qué? Porque los asiáticos tienen una cultura diferente. A ellos no les interesa tanto el final. Lo que a ellos les interesa tanto es el proceso. El fin no les interesa tanto. No se enfocan tanto en el éxito, sino que en el proceso. Por eso todas las historias, si ustedes leen, compran libros de Asia, historias de allá, nunca tienen un final, como las historias que se escriben en otras culturas. Entonces, sin que ustedes conozcan el final de este personaje, ¿cómo creen ustedes que haya terminado? Lean un texto conmigo, lo que describe el final de este personaje. En el siguiente capítulo 17 y versículo 23, ahí mismo del mismo libro que estábamos leyendo, segundo de Samuel 17, 23, dice así: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó
y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Qué triste. ¿Cómo comenzó su carrera? Una carrera brillante. ¿Quién no desearía tener la sabiduría de este hombre? ¿Quién sabe? Para ser contratado por el presidente del país más poderoso del mundo, con esa sabiduría, ¿quién no le gustaría contratarlo a usted? Tenía toda la sabiduría, la inteligencia del mundo, pero miren cómo terminó. Ahora, con razón le pusieron por nombre, ¿qué? El hermano de la ruina, o el hermano de necedad. Pero ahora, como lo que nos interesa, como dije, no es el fin de este personaje, sino que ahora nos interesa cómo llegó allá. ¿Cuál fue su proceso? Es lo que nos interesa. Ahora, la historia es larga. Voy a tratar de resumirla lo más breve. David tuvo un hijo llamado Absalón. La Biblia dice que este joven era hermoso, de aspecto principesco. Todo el mundo pensaba que después de David, Absalón iba a reinar. Y después de haber hecho tantas cosas ahí en favor de la gente, se autoproclamó rey. Entonces, David tenía gente maravillosa trabajando con él. Tanto Ahitofel, el personaje de quien estamos hablando ahora, y otro que se llamaba, parecido a él, Usai se llamaba. Los dos son los mejores consejeros que David tuvo. Cuando Absalón se autoproclamó rey, quería destronar a su padre a tal punto de querer matarlo y lo persiguió porque lo quería matar. ¿Quién creen que se unió con él? Ahitofel se unió con él en el grupo que estaban conspirando contra David. Seguimos preguntando, ¿por qué? Ganaba muy bien, tenía un buen sueldo, tenía toda la sabiduría. Un hombre inteligente, ¿cómo no vio el final triste? Todavía se une y se aparta de David para unirse con el grupo que estaban acechando a David. Bueno, se unió con él. El grupo se hizo grande y poderoso y se acercaron a la ciudad, y David, al ver esto, no quiso entablar una guerra, y en medio de la ciudad salió de su trono, unos cuantos hombres lo acompañaron y salió fuera de la ciudad. Ahora, ¿por qué se unió Ahitofel con el grupo que se levantó contra David? Bueno, hay dos textos que no lo vamos a leer ahora, que nos muestra por qué. ¿Se acuerdan ustedes cuando David cometió adulterio con Betsabé? Bueno, segundo de Samuel 16:23 nos dice que Ahitofel fue el abuelo ¿de quién? De Betsabé. Entonces, cuando David mató al esposo de Betsabé y se llevó a Betsabé al trono para casarse con ella, a Ahitofel no le gustó eso. Le entró una rabia, un odio contra David. No sé si amaba mucho a Betsabé, la quería mucho, la apreciaba mucho, que cuando David adulteró con ella, comenzó a guardar rencor y resentimiento en su corazón contra David. A partir de ese momento, entonces, Ahitofel comenzó a apartarse de David. Cuando Absalón se autoproclamó rey,
Ahitofel se encontraba en su ciudad, apartado de David. Probablemente le ayudó y le empujó un poquito más a Absalón para que ganara más terreno, puesto que era el hombre más sabio que tenía David. Cuando David recibió la noticia, mientras huía de la ciudad, que Ahitofel se había unido a Absalón, eso le preocupó mucho a David. Se arrodilló, hizo una oración. ¿Saben cuál fue la oración de David? Dijo: mi caso ahora está perdido. Señor, le dice a Dios, entorpece tú ahora el consejo de Ahitofel, porque de otro modo estoy perdido. O sea que este hombre, su sabiduría era grande. Entonces, Ahitofel venía con Absalón. Cuando llegaron al trono, no tuvieron que luchar para ocuparlo. Primer consejo de Ahitofel. ¿Saben qué le aconsejó al supuesto nuevo rey, Absalón? Otra prueba de su amargura, de su resentimiento contra David, le aconseja a Absalón tomar a todas sus mujeres y concubinas. Porque esto era una costumbre de los orientales, los reyes quienes entraban y conquistaban al otro rey. Como muestra de su victoria, tomaban todas las esposas del rey vencido o sus concubinas en señal de que él comenzaba su nuevo reino. Pero algo interesante de todo esto, aparte de que Ahitofel era un hombre sabio, conocía bien las escrituras. ¿Saben ustedes qué le dijo el profeta Natán a David cuando le amonestó después de haber adulterado con Betsabé? Usted lo hizo en secreto, le dice a él. Este pecado yo lo haré en público. Ahitofel conocía bien esto. Cuando entraron en su trono, entonces le dijo: métete con todas las esposas de tu padre, porque para que la nación se dé cuenta que ya eres el nuevo rey, te vas a quedar en tu trono ahora. ¿Por qué le daría este consejo abominable a Absalón? Porque quería desquitarse con David. ¿Tú adulteraste con mi sobrina? Ahora le voy a aconsejar a tu hijo para que lo haga con tus concubinas. Y así lo hizo. Así que es otra prueba del por qué Ahitofel se apartó de David para unirse con Absalón. Su amargura, su resentimiento contra David por haberse metido con la sobrina de Ahitofel. Pero no sé con la nieta de Ahitofel, no se conformó con ello. Ahí mismo en el capítulo 17, en el versículo 1, veamos lo que dice. Ya estando ellos allí en el trono, entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo mismo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. ¿Qué quería hacer él? Matarlo. Entonces, después de que Absalón entonces consulta a Ahitofel y le dice: dame ahora tu consejo, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Y le aconseja: mira, le dice, David tu padre está cansado, salió huyendo, anda descalzo, no llevó muchos hombres consigo. Si inmediatamente lo seguimos ahora, lo vamos a matar.
Pero ¿se acuerdan que David tenía otro consejero? ¿Cómo se llamaba? Husai. Este quería huir con David, con ceniza sobre la cabeza y llorando la situación de David. Mientras David acababa de levantarse de orar, recuerden cuando escuchó la noticia de que Ahitofel se había unido con Absalón, oró, se levantó y lo primero que vio fue a Husai viniendo al encuentro de él. Era la respuesta de Dios para él, para su oración. Y le dice, ¿qué haces aquí? Le dice a Husai, pues tú eres mi Señor, yo soy tu servidor y lo que te toca me toca a mí, así que te acompaño. Inmediatamente se le prendió el foco a David. Le dice, no, esta vez vuelve a Jerusalén para equilibrar, para entorpecer, para estorbar el consejo de Ahitofel. Si éste aconseja a Absalón hacer una cosa, tú interviene. Quédate como mi espía ahí en el trono. Y así lo hizo, volvió. Absalón entró, Husai salió y se arrodilló delante de él, mi señor, llamándole mi señor. Y Absalón se sorprendió, ¿qué no así pagas a tu amigo uniéndote conmigo? Y él le dice, no, pues a quien Dios ponga como rey, a él le serviré, así que estoy aquí para servirte. No sospechó Absalón que ahí estaba como espía de David. Así que Ahitofel le dio su consejo. Si lo seguimos ahora y tú me des el privilegio de escoger, liderar a 12,000 soldados y lo seguimos, ahí lo vamos a terminar luego. Y así que, pero Absalón dijo, bueno, Husai, ven, ¿tú qué dices? Ahitofel nos dijo esto y lo otro, ¿tú qué dices? Y Ahitofel le dio otro consejo. Le dice, mira, tu padre es un guerrero, mató al Goliat, ha matado mucha gente, tiene gente experimentado en la guerra con él, andan bravos, andan enojados y seguramente si lo seguimos y usted tiene un ejército tan débil, por más que tengas un número grande, pero no tienes la misma experiencia, le dice a Absalón. En cambio te voy a dar un consejo, le dice, esperemos mañana. Pero vamos a reunir a toda la nación y vamos a formar un ejército como el número, como la arena del mar. Y mañana caeremos como el oso, la osa sobre sus enemigos ahí. Lo vamos a matar luego. Y Absalón dijo, tu consejo es mejor que el de Ahitofel. Pero Dios era quien estaba interviniendo ahí, obrando. Así que siguió entonces Absalón el consejo de Husai en vez de Ahitofel. Pero ¿saben una cosa? Hubo uno que no se equivocó con relación a cómo iba a terminar Absalón. ¿Y quién era? Ahitofel. ¿Tú no me seguiste el consejo? No vas a durar. Así que él, sin pedir permiso, salió del trono, se fue a su casa, llamó a su familia, les entregó la herencia, el ahorro por ahí a cada uno, lo que les tocó, y en fin, salió de su casa y se ahorcó. Y ese fue el final de él. Ahora, mis queridos hermanos, el punto principal de esta historia es el proceso de cómo llegó él allá. Una simple emoción que la llamamos amargura, resentimiento. Pero esa simple emoción determinó su destino. En la vida cristiana, mis queridos hermanos, la salvación, alcanzarla, es lo más sencillo, lo más fácil. No tienes que hacer nada. Solo tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, ya eres salvo. Nada más.
El asunto, mis queridos hermanos, es que fuera bueno que en el momento en que usted se arrepienta y Dios te salva y mueres, ya estás salvo. Pero como después del perdón de Dios continuamos viviendo, ahí es donde entramos en un proceso de luchas. No luchas externas, sino internas. Luchas como para cambiar, luchas para llevarnos bien con la familia, con el esposo, el cónyuge, con los vecinos, con los miembros de la iglesia, cómo soportar a los compañeros de trabajo para no pelear y estar bien, y vivir una vida cristiana bien equilibrada. Ese es el asunto. Y hay cosas que nosotros los cristianos tenemos que hacer que Dios nunca las va a hacer en nuestro favor y muchos se van a perder por no hacerlas. La Biblia está llena de ejemplos y uno de ellos es muy conocido, el ejemplo de Judas. Porque nosotros los cristianos hemos aprendido a orar. Pedimos a Dios por todo, para que Dios nos cambie mi carácter, mi comportamiento, mi actitud. Señor, quiero cambiar, quiero llegar así, asá, en fin. Como si Dios dependiera el cambio total de uno. Dios tiene el poder para cambiarnos, hermanos. Miren que Judas caminó al lado de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús oró por Judas fervientemente, sin que le faltara fe? ¿Saben que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, miren, si ustedes tuvieran fe como la semilla de una mostaza, ¿saben qué serían capaces de hacer? Ustedes dirían a este monte, muévete de aquí, échate al mar, nada sería imposible. ¿Y ustedes creen que cuando Jesús oraba por fe? ¿O en algún momento le faltó la fe? Miren, yo puedo decirle de Elías que en algún momento le faltó la fe. Yo puedo decir de Eliseo, de Daniel, de Enoch, que en algún momento les faltó la fe. Pero de Jesús, no. Porque fue un hombre perfecto, 100% santo y creyente. No, ni siquiera en pensamientos pecó. ¿Y por qué sus oraciones no salvó a Judas? ¿O le faltó la fe? No, no tiene que ver con la fe. No tuvo que ver con la fe. Hubo una cosita nada más que lo llevó a la perdición. Y eso no dependió de Dios. Dependió de Judas. Una debilidad nada más. Es como cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, conoce los mandamientos, no mates, no robes, no cometes adulterio. El joven rico dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, una más te falta, una más. Es como si le dijera, mira, estás a un paso de entrar al cielo, pero si no cumples con una más, estás perdido. A otro le dijo lo mismo, parece que fue en otra ocasión. Y Jesús casi repitió lo mismo a él. Y cuando respondió, Jesús le dijo, mira, estás cerca del reino de los cielos, estás muy cerca del reino de los cielos. Pero vuelve a repetir, una cosa más te falta, una más. O sea que has cumplido con muchas cosas, pero si no cumples con una más, estás perdido. Al joven rico, ¿qué le faltaba? Amor a Dios. Y a Judas seguramente le dijo lo mismo, una más, una cosa más, ya dejaste todo, ya eres mi discípulo, ya eres miembro bautizado, ya eres miembro de la iglesia, ya tienes un cargo, eres tesorero, pues ya.
predicas, acompañas a los discípulos, o sea, has hecho muchas cosas, has hecho 99, te falta una. ¿Y qué le faltaba? Tenía una debilidad nada más. Amaba qué cosa. Como le dicen allá en Honduras, el billullo. Amaba el billullo. En Guatemala le decimos, amaba el pisto. Aquí le dicen el moni. Una cosa más te falta. Y Aitofel, un hombre cristiano, sabio, inteligente, que hasta cierto punto predecía el futuro. Una sola cosa más le faltaba por vencer. ¿Qué era? La amargura y el resentimiento. Una emoción nada más, una emoción. Es todo lo que le faltaba. Hermanos, eso no lo pudo quitar Dios de él, porque él lo podía hacer. El amor al dinero, Dios no lo podía vencer por Judas, él lo podía hacer. Porque nosotros somos seres humanos inteligentes, creados por Dios, con fuerza de voluntad para vencer ciertas cosas. Por eso Jesús, cuando habló acerca de la codicia, dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácalo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Que sacáramos literalmente nuestro ojo? No. Si tu brazo, dice, te es ocasión de caer, córtalo. ¿Qué quiso decir con ello? Que hay muchas cosas que usted puede cortar de su vida que Dios no lo va a hacer. Por eso la orden de él, córtalo. No dice, ora para que Dios haga eso por ti, porque no lo hizo por Judas. Judas tenía que hacerlo. No lo hizo por Aitofel. Este tenía que vencer la amargura. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, cuando la Biblia habla de esto, el apóstol San Pablo en Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, todo resentimiento. Esa es una orden para que cada uno se encargue de sacar ese veneno de nuestro corazón, de nuestro ser. ¿Por qué es una orden? Porque usted y yo lo podemos sacar. Pero muchos vivimos orando y orando y orando como si dependiese de Dios. No, hay ciertas cosas que dependen de Dios porque no lo podemos hacer, pero hay otras que no, porque podemos hacerla. Entonces, mis queridos hermanos, ahí es donde fracasamos muchas veces. Repito, la salvación es lo más fácil, pero el proceso a veces se nos complica. ¿Por qué razón? Que a veces cuando nos alejamos de Dios, comenzamos a volver otra vez en el mundo. Miren que cuando contemplamos a Jesús todos los días, poco a poco vamos a parecernos a Él. No va a ser de la noche a la mañana, pero es nuestra tarea orar por nosotros mismos, estudiar la Biblia, compartir nuestra fe con otros, porque eso no lo va a hacer Dios por nosotros. Nosotros lo vamos a hacer para que Dios nos ayude. Así que nuestras oraciones serán: Dios, ayúdeme a acercarme más a ti, porque mientras yo camino a tu lado, mientras yo te contemplo, me pareceré a ti todos los días. ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió a hablar con Dios en el monte? 40 días. Cuando éste bajó, su rostro había cambiado. Había una luz en su rostro. Era su carácter. Este hombre era bravo cuando salió de Egipto. Mató a un egipcio. Ustedes y yo creo que nunca hemos matado. Bueno, esperamos que no. Ni en el futuro. Pero cuando pasó tiempo con Dios, cambió su carácter. Sí, era diferente. Ya
Números 12:3 nos dice que llegó a ser el hombre más manso en todo el mundo. ¿Cómo lo logró? El tiempo que pasó con Dios. Hermanos, hagamos un lugarcito ahí, donde quiera, en algún rincón de la casa, donde todos los días pasemos tiempo con Dios y nuestro carácter se irá transformando a la semejanza del carácter de Dios. Pero no sucederá nada mientras corremos de aquí para allá persiguiendo las cosas materiales y perdemos entonces el privilegio de parecernos más a Dios. Que nuestra experiencia sea como la experiencia de Enoc, que caminó con Dios. Y un día, mejor Dios se lo llevó. Y así, un día también Dios vendrá por nosotros y nos llevará al cielo. Así que la historia de este hombre Ahitofel nos enseña una gran lección. Que lo importante no es el fin, el proceso. Hay tantas cositas en nuestras vidas que nos pueden llevar a la perdición. Pero tenemos fuerza de voluntad, tenemos la ayuda de Dios para poder vencer todos esos detalles. Así que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno final. No sé dónde están los hermanos quienes cantaron, a ver si me ayudan a cantar. Cantemos ese himno que dice, hay vida en mirar. No sé qué número sería. Me gusta ese himno porque nos habla de que si miramos a Jesús, ese es un versículo en la Biblia que dice, miradme a mí, dijo Dios, y sed salvos toda la tierra, algo así. Hay vida en mirar. Meditemos en las palabras de este himno. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí, nada en el mundo y sus glorias son tesoros brillantes se ven ahí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz con Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a Jesús siempre confiaré en sus promesas y poder, nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Oremos. Querido
Querido Padre, gracias porque nos das el privilegio de contemplar a Jesús. Al ver a Jesús hay vida, Señor. Él nos ayuda a obedecer, Él nos ayuda a vencer, Él nos ayuda a obtener victoria sobre el pecado. Pero por otro lado, nos creaste seres inteligentes con fuerza de voluntad. Podemos tomar la decisión de caminar contigo todos los días y es lo que necesitamos, Señor. Y no habrá entonces lugar para el mal. Cuanto más tiempo pasemos contemplando tu rostro, más nos pareceremos a ti, como sucedió con Moisés. Él reflejó tu carácter y llegó a ser el hombre más manso después de haber pasado por una experiencia terrible y haber matado a un egipcio. Y por ello tuvo que huir para salvar su vida. Y de repente cambió. Es el cambio que todos nosotros necesitamos, pero no lo lograremos solos. Tú nos ayudas, Señor. La parte que nos corresponde es buscar tu rostro todos los días. Bendice a mis hermanos presentes y a aquellos quienes nos acompañaron vía internet, a donde quiera que se encuentren. Cada uno tendrá su lucha también. Cada uno tendrá cositas que vencer. Y si Jesús estuviera aquí, tal vez en la experiencia de algunos quienes han avanzado en la fe, diría lo mismo: una cosa más te falta. Pero a veces por esa cosita, y pareciera insignificante, pero nos puede desviar de ti, como lo sucedió con este hombre de quien hemos estudiado. No repitamos la misma historia, Señor. Haz de nosotros hombres y mujeres de fe, victoriosos hasta el día en que retornes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos acompañado. Favores que lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.